Bienvenido, John, al canal del Farolillo Rojo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder entrevistaros. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, compartir un rato una charla de ciclismo, que al fin y al cabo es lo que queremos que sea este espacio. Una charla de ciclismo en el que, como te decía hace unos minutos, nosotros, la gente que vea el vídeo te conozca exactamente igual que yo. Es la primera vez que hablo contigo. Sí, sí, sí te conozco porque he hecho una pequeña, bueno, investigación del perfil antes para preparar la entrevista, pero es la primera vez que te conozco y mis preguntas van a ir orientadas casi todo en conocerte mejor, a ti y al proyecto. Entonces, mi primera pregunta, y es lo que me suele gustar hacer en la mayoría de entrevistas que hago, ¿quién es John Lazcano? Y preséntate a la gente que acabe de ver el vídeo. Vale, pues bueno, oye, muchas gracias lo primero por la invitación y un placer, ¿no? Charlar contigo y de ciclismo femenino, en este caso en concreto. Pues bueno, yo diría que nada, John Lazcano es bueno, un apasionado del ciclismo, para empezar, una persona que ama este deporte, que es su pasión, que al final, pues bueno, como muchas o mayoría de la gente que está en el ciclismo, pues empezó a dar pedales desde muy pequeñito, durante 10 12 años, ¿vale? Eso de la categoría amateur o así ya, pues bueno, vi que no era ya mi sitio, dejé. Empecé a estudiar un poco más centrándome pues el tema de IBEF en el Instituto Vasco de Educación Física, en la preparación, en el mundo del deporte y más concreto pues seguir con el ciclismo. Entonces, pues, bueno, es una cosa que lo he comido y lo he mamado desde pequeño en casa y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. Entonces, pues bueno, así resumido en minuto y medio, eso diría de mi persona. Oye, ¿y cómo descubriste tú el ciclismo? No sé si he buscado algo, pero no sé si has sido ciclista amateur, ciclista semiprofesional o incluso ciclista profesional. ¿Cuál ha sido tu vínculo con el ciclismo desde que lo descubriste hasta ahora que eres director del Laboral? Sí, pues bueno, yo tengo un hermano mayor, 6 años mayor, que ya empezó él con 12, entonces yo tenía 6 años y pues bueno, pues lo típico, ¿no? Que todos los fines de semana a ver las carreras con los padres, pues a animar al hermano y bueno, pues eso de que vas todos los fines de semana a ver, a ver, a ver y pues hasta que uno también quiere montar y ser protagonista, ¿no? Y bueno, pues empezó, pues eso, cuando tenía en Alevines, ya a ver si son unos 9, 10 años. Y ya te digo, hasta los 20 años. Hasta los 20 años, el segundo año amateur fue mi último año y ya ahí dejé de dar pedales de manera competitiva. Y bueno, pues ahora de vez en cuando ando, pero otro rollo, nada que ver. ¿Y cómo acabaste al fin y al cabo, de montar en bicicleta y de estar en el principio del ciclismo, lo que sería la semilla del ciclismo, a pasar a la dirección de un equipo? ¿Cómo fue la trayectoria y cómo ha acabado en Fundación Euskadi en Laboral Cucha? Un poquito cuéntanos cómo ha sido ese recorrido. Sí, sí, pues bueno, yo al final eh, las prácticas de la carrera universitaria las realicé en la fundación. En aquella época que, bueno, pues eso, que estaba el Euskaltel, estaba el Orbea, estaba el antiguo Naturgas, estoy hablando del año 2012, 2013, esos años. Entonces, realicé las prácticas unos cuantos meses allá y bueno, al cabo de un año me llamaron que, bueno, pues que había trabajo, que habían pensado en mí y bueno, pues empecé a probar. El primer año, pues eso, llevaba la preparación de la mitad del equipo, siempre de la categoría sub-23, amateur, ¿eh? Y también estaba como segundo director. Entonces, pues bueno, poco a poco pues vas haciendo tu camino, vas conociendo gente, te vas familiarizando ya con un calendario que ya sabía, porque había sido ciclista enfrentándome al mismo calendario. Entonces, pues bueno, de ahí empezó todo, ¿no? Del año, ya te digo, 2012, 2013, ya son unos 10 11 años, sí. ¿Y cómo has vivido tú el crecimiento? Porque por lo que estoy viendo ha sido un crecimiento paralelo en ti personalmente, profesionalmente, como del proyecto, porque si nos remontamos a Fundación Euskadi Laboral Cucha, tampoco nos remontamos mucho antes. O sea, prácticamente creciste de la mano con el equipo femenino. ¿Cómo has visto el crecimiento del equipo y del ciclismo femenino en ese tiempo? Sí, a ver, ya te digo, yo cuando primera vez contacté con la fundación en esas prácticas, el ciclismo femenino prácticamente a mis ojos no existía.
en el 2012. No, sí, había, pero le dábamos pues la importancia que todos sabemos que tenía hace 10 11 años comparado con lo que tiene ahora, por supuesto. Pero sí que es verdad que pues desde hace 3 4 años, que es donde ya empezamos a trabajar de manera más profunda con el equipo Laboral Cucha, con el equipo Laboral Cucha femenino, pues el proyecto ha ido dando pasos de la misma manera que creo que el ciclismo internacional ha ido también dando sus pasos, ¿no? Hasta el punto donde ya todos hablamos un poco de ello también. O sea, al final sí que es verdad que el Tour de Francia del año pasado, el volver a hacer un Tour de Francia, sí que fue yo creo que un punto de inflexión a nivel mundial, a nivel interno, el ciclismo femenino estaba vivo antes también, pero esto sí que le ha dado otro empujón. Y sí al público de la calle, a la sociedad, y evidentemente eso invita a que los sponsors pues también apuesten más fuerte. Pues justo, sin estar preparado, justo te iba a preguntar de eso. Año pasado tenemos el Tour de Francia femenino. La verdad se rompieron récords de seguimiento, tanto en redes sociales como en televisión. Incluso yo creo que superó la expectativa que la propia organización tenía. ¿Cómo afectó eso a equipos como el Laboral Cucha? ¿Cómo afectó eso al ambiente general? A, pues, por ejemplo, conseguir nuevos contratos con ciclistas, al desarrollo de nuevas ciclistas y que haya nuevos canales de formación dentro del ciclismo femenino. ¿Y cómo ayudó, al fin y al cabo, a ese ambiente o ese medio ambiente del ciclismo femenino también a nivel económico? Sí, bueno, yo diría que al final, hablando con el patrocinador, pues tenemos una estrecha relación con Laboral Cucha. Ya tenía marcado su hoja de ruta, ya teníamos hablado todo, independientemente de que el tour se hiciera como se hizo, de la repercusión que tuvo, o sea, independientemente de la repercusión del Tour de Francia, nosotros sabíamos dónde estábamos y a dónde queríamos llegar. Entonces, eh, el Tour, ¿cómo cambia esto? Diría que no cambia, sino que apoya aún más, empuja aún más la idea que en principio teníamos. Entonces, evidentemente, es una ola que viene a nuestro favor y, bueno, pues intentaremos, evidentemente, seguir en esa línea, pero ya te digo que el trabajo y la idea y la hoja de ruta ya estaba diseñada independientemente del efecto Tour de Francia, ¿no? Y por entrar un poquito más en detalle, estaba hablando de la hoja de ruta que tenía el equipo, que está marcada y que estáis dando paso. Se han visto muy claros participando en las primeras carreras, bueno, en las primeras no, perdona, en las carreras más altas de World Tour, incluso teniendo victorias y buenos resultados dentro de la máxima categoría o dentro de la Pro Conti máxima categoría, como la 2 Pro o la 1.1. Y ahora estamos viendo, tal vez este año, con el fichaje de Anne volviendo a lo que han sido las bases de donde ella creció. ¿Cómo es esa hoja de ruta de crecimiento que nosotros como espectadores o nosotros como prensa estamos viendo desde el punto de vista de la dirección, desde vuestro punto de vista? Bueno, al final el objetivo de este equipo de manera deportiva se marcó que queríamos llegar al World Tour, al nivel máximo mundial en el ciclismo. Entonces, partiendo de la base de dónde estábamos, ya te repito, el año pasado, por tener una referencia en datos, conseguimos 157 puntos UCI, 157 puntos UCI. Este año nos faltan las dos carreras últimas y hemos sobrepasado los 1.000 puntos. Entonces, ya hemos incrementado, vamos a decir, bastante el tema de los resultados. Evidentemente, todavía no es suficiente, porque si vas a la tabla, enseguida ves que para entrar en el estaba diciendo, ¿no? Ese incremento que se ha visto en datos, por eso estaba compartiendo estos datos, y la idea es seguir en la misma dinámica. O sea, intentar seguir acumulando puntos con qué fácil, resultados. Ahora, conseguirlos, pues eso será ya otra cosa que evidentemente nos pondremos a trabajar a ello y con esa idea, pues seguiremos en el 2024. Ahora que tenemos claro el objetivo es llegar al World Tour. Hemos visto en base a la máxima posibilidad de llegar al World Tour, como decía, era sumar los suficientes puntos UCI. Que por cierto, aquí siempre me surge la pregunta que alguna vez le he hecho a algunos ciclistas, pero nunca a un director. Sí. ¿De verdad para vosotros es un KPI, o sea, mejor dicho, algo que vosotros midáis para ver el pulso del equipo, los puntos UCI que tiene tal y como ahora la UCI tiene configuradas las clasificaciones? O sea, vosotros Eh, empezáis el año, por ejemplo, y decís, quiero llegar a 1250 puntos porque sé que
parto de 700 y sé que en torno a los 1800-2200 puedo estar en el World Tour, me planteo mi hoja de ruta creciendo 300 puntos cada año aproximadamente. Sí, O sea, sí. ese es el planteamiento. Y en base a ese planteamiento, entiendo que hay dos posibilidades, que son fichajes de calidad que me aporten esos puntos, obviamente, y luego el trabajo de base, porque al fin y al cabo, jóvenes ciclistas que el día de mañana puedan darnos los puntos que hoy, pues, no tenemos. ¿Cuáles son las dos vertientes? Porque escribimos nosotros hace poco, de hecho, en nuestro periódico de esa, para mí, gran gestión que está haciendo Laboral Cucha, que estáis haciendo, que son fichajes de calidad que posicionen bien en el panorama UCI. Por ejemplo, Anne Santesteban, 600 y pico puntos que tiene este año. Básicamente os dan 600 puntos, más aproximadamente los 1000 que podáis conseguir, 1600, muy cerca de Cofidis y cerca del World Tour, por ejemplo. Y luego un gran trabajo de base que haga que esa cúspide que estáis contratando, esas líderes que estáis contratando, puedan realmente llegar a conseguir los objetivos. Sí, al final, lo que tú dices, necesitamos corredoras que nos den garantías, evidentemente, para conseguir puntos, porque es lo que nos va a llevar a ser World Tour. Pero es verdad que también tanto la filosofía del patrocinador y la filosofía un poquito de la fundación también a nivel vasco es importante que futuras, vamos a decir, corredoras vascas que tengan potencial sigan creciendo y sigan creciendo en torno a nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, pues bueno, intentamos evidentemente captar, intentamos trabajar de la mejor manera posible con ese talento, porque al final es un poquito la esencia también que tiene este equipo. Al final venimos de una cultura muy arraigada al ciclismo, venimos de, bueno, pues con esa filosofía, con esa manera de trabajar, ¿vale? Durante muchos años. Y entonces, pues bueno, de alguna manera tenemos que seguir esa línea y no desvincularnos de la gente que nos apoya, que veo que están ahí. Y bueno, pues de alguna manera también, evidentemente, les debemos eso, pues desarrollando corredoras vascas que, evidentemente, de cara al futuro nos pueden dar muchas alegrías, por supuesto. Y en esa labor de poder buscar patrocinio, al fin y al cabo apoyo económico al equipo, porque bueno, lo estamos viendo en el ciclismo, iba a decir en el masculino, pero en el femenino con SD Works igual, al fin y al cabo grandes sumas de dinero y grandes fortunas hacen equipos ganadores 100%. ¿Cómo de difícil es buscar esos patrocinadores, como por ejemplo los que tengáis vosotros, si quieres hacer referencia, no lo sé, al propio Laboral, a Decathlon o a los patrocinadores que tengáis? ¿Cómo de difícil es desde el ciclismo femenino encontrar esos patrocinadores? ¿Cómo es esa labor? Bueno, a ver, yo no estoy haciendo este tipo de labor, entonces no soy quizá la persona más indicada para, para hablar de ello, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, pues evidentemente Laboral Cucha es el principal, donde tenemos, pues eso, la mayor parte del patrocinio, ¿vale? Pero luego empresas como Echeondo y Orbea, que son empresas vascas fijadas, con una trayectoria profesional y mundial reconocidas, pues están de nuestro lado, estamos trabajando con ellos ya muchos años y bueno, pues de ahí también parte también un poco esa cultura arraigada que tenemos al ciclismo y a nuestra tierra, que es el País Vasco, ¿no? Pues intentando siempre cooperar con las empresas vascas. Es muy bonito escuchar al fin y al cabo ese sentimiento que nosotros fuera de España envidiamos tanto en los belgas y que muchas veces se nos olvida que nosotros tenemos un sentimiento mucho más ciclista aquí, en el País Vasco. Yo creo que todo el mundo que sea ciclista debería ir al País Vasco y vivirlo, porque es sorprendente y sobre todo, por ejemplo, ir a ver una Itzulia o ir a ver cualquier... Sí. me vale cualquier competición, ¿eh? A Guecho, cualquiera. Pero si queremos llegar al World Tour, si queremos ser un equipo asentado en el World Tour, ¿os pensáis o tenéis pensado hacer crecer el equipo con patrocinadores o grandes patrocinadores externos, internacionales? Hombre, ya te digo, que yo no soy la persona idónea Sí, sí, para perdona. hablar de ello, pero a día de hoy yo no lo veo, no lo veo. Y no sé, no sé. Es muy difícil contestar esa Sí. pregunta desde el desconocimiento, pero al final
lo que veo, lo que me rodeo y lo que me llega a mí, el sentimiento que tengo yo es mucho más cercano, más familiar con las empresas de que nos apoyan y nos rodean durante muchos años. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con ellos y bueno, esperemos que sigamos muchos años más. Y muy lejos. Y dentro de la dirección deportiva, yéndonos más entrenamiento, gestión de calendario, gestión de corredoras, gestión de grupos, porque al fin y al cabo hemos visto que un World Tour tiene varios grupos de corredoras que hacen diferentes carreras. ¿Cómo es de difícil de gestionar en el ciclismo femenino? Porque mucha gente conoce el ciclismo femenino y creo que mucha gente, perdón, masculino, y mucha gente que creo que esté viendo el vídeo, pues verá las grandes concentraciones que se hacen para Tour Vuelta y Giro Tour y clásicas de primavera, pero el calendario femenino es un poco diferente. Al fin y al cabo, las grandes vueltas no son de 3 semanas y hay muchas carreras que dan muchos puntos que no son las grandes vueltas y tal vez sean igual o más interesantes. ¿Cómo se gestiona ese calendario y ese entrenamiento en el caso del ciclismo femenino? Bueno, al final, evidentemente, nos sentamos con cada corredora a principio de año, intentamos trazar unas líneas para la temporada, intentamos sobre todo conocer a la corredora y que conozca la manera de trabajar del equipo y poner en el calendario pues, las carreras donde creemos desde el punto del equipo y cree la propia corredora donde mejor le pueda ir, donde mejor, por ejemplo, por experiencia, porque ya ha tenido los resultados, porque lo conoce el terreno, lo sabe entonces hay muchas razones y muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero al final yo creo que la base es la comunicación, es el estar pendiente y encima, evidentemente, de las corredoras y en base a ello trazar líneas y, bueno, pues ver. Al final, creemos que el equipo que hemos diseñado para el 2024 abarca tanto perfiles como clásicas, perfiles como más etapas llanas, pero también, evidentemente, con ANE y con dos o tres corredoras más que se le pueden sujetar muy bien para arriba y ese apoyo, pues también podemos enfrentarnos a calendarios donde haya puertos largos, por supuesto. Entonces, pues bueno, hemos intentado montar ese equilibrio para que al final, cada vez que nos pongamos un dorsal, pues tengamos opciones de ir rascando puntos. Y en ese conforme en la plantilla de 2024 hemos visto grandes fichajes, no solo en Esteban, sino pues, juventud italiana, si mal no recuerdo, e incluso pues en Colombia también buscando buena cantera Sí. latinoamericana y que también pues, pueda aportar mucho subiendo, grandes puertos, incluso generales de alguna vuelta de una semana o gran vuelta, que al fin y al cabo son 9 o 10 días. ¿Quedan fichajes o queda por cerrar plantilla y nuevas noticias? Bueno, algo puede haber, algo puede haber, algo puede haber. No está al 100%, pero alguna posibilidad puede haber todavía. Y sobre esos fichajes que ya hablábamos nosotros en nuestro medio, ¿cómo se gestó el fichaje de Anes Esteban? Porque a mí, por ejemplo, que sí sigo ciclismo femenino, pillé el mercado, el ciclomercado ahora mismo pues gusta mucho y está muy vivo. ¿Cómo se gestó el fichaje? Porque a mí sinceramente me sorprendió. Es cierto que Mavi yendo a Jacob, pues, bueno, posiblemente hacía presagiar que a lo mejor Ane no seguía dentro de la estructura del Jacob, pero ¿cómo se gestó desde hace tiempo? Porque a mí sinceramente me sorprendió. Bueno, a ver, yo creo que concretamente este fichaje ya evidentemente tenía un trabajo previo de muchos meses, ¿no? Al final, Anne conoce el proyecto desde que, vamos a decir, que se fundó, que había un equipo vasco, humilde, evidentemente al principio, que corría a nivel nacional, Copas de España, que la intención era ir creciendo y poco a poco, pues, ir hasta donde se podía llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre todo viendo la trayectoria de Anne y viendo los pasos que ha dado el equipo, pues a Anne también le hacía ilusión liderar un proyecto de este calibre, aunque realmente tenga que salir del World Tour, pero que al final veía que era un momento muy bueno para devolver también ese, vamos a decir, ese sentimiento al territorio vasco, a un equipo vasco, y que bueno, que es evidentemente que con su presencia nosotros vamos a crecer, vamos a lograr o estar más cerca de las invitaciones grandes,
que es un poco eso lo que tendremos que luchar evidentemente para el 2024, tanto el Tour, el Giro, que son las invitaciones, pues bueno, a priori las más complicadas, diría, pero que, bueno, a riesgo de no correr esas carreras, Ane ha preferido estar aquí y eso es de honrar, de aplaudir y, bueno, pues con muchas ganas de empezar a trabajar con ella. Y además señalar que no ha sido un contrato de un año y prueba, pues por lo que sabemos nosotros es un contrato a largo plazo hasta 2026. O sea, me entiendo que es por así decirlo, una unión para hacer crecer el proyecto y para que el proyecto llegue a donde queríais desde el principio al World Tour y de la mano de una corredora que al fin y al cabo de las mejores del panorama internacional, sin duda de la historia del ciclismo español, y es muy bonito que al fin y al cabo vuelva a sus raíces para hacerlo crecer y volver poner el lugar de Fundación Euskadi, por ejemplo, o del Laboral Coach en este caso, en el World Tour. Sí, 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 eso es. Además, Ane viene al laboral con el mejor año que ha hecho en su carrera deportiva. Ella misma lo ha dicho y lo comparto. Entonces, no es solo que venga una referente a nivel vasco, español, mundial, sino que viene en su mejor momento a este equipo para hacerlo crecer, para hacerlo grande. Entonces, pues bueno, me repito, ¿no? A lo dicho que al final es de aplaudir y bueno, pues no creo que todas las corredoras estarían dispuestas a hacer ese esfuerzo que está haciendo ANEP ahora mismo, pues para poder correr con nosotros y a riesgo, repito, de no correr igual las mejores carreras del mundo, entre comillas, le da igual porque prioriza que este equipo se haga grande en parte gracias a ella. Es de aplaudir al fin y al cabo que ciclistas españolas apuesten por el ciclismo español y lo hagan crecer, en este caso en el ciclismo femenino. Y hablabas que era muy importante estar en las mejores carreras para poder sumar los máximos puntos posibles y llegar a la categoría UCI. ¿Cómo ves, qué feeling tienes sobre la invitación de Giro y Tour efectivamente para el año 2024? Bueno, nosotros lo que podemos hacer es hablar en la carretera. No tenemos otra cosa que hacer. Es decir, ya empezar en enero muy bien, empezar consiguiendo resultados, empezar corriendo de una manera muy organizada, que los organizadores se fijen, que todo el mundo pueda ver que, joder, Laboral está dando pasos y sigue avanzando. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es hablar en la carretera. No hay otra gestión más importante que ello. Y en esa organización, por ir cerrando, no te quiero robar mucho tiempo, ya sobre media horita, de esa organización de calendario, de ese saberlo, al fin y al cabo, los puntos del año en los que queréis ser más visibles, ¿cuáles serían los grandes objetivos del equipo para el año 2024? Carreras en las que sí tenéis que estar y carreras en las que queréis destacar sí o sí. Bueno, al final, históricamente, los últimos 2, 3 años, repito, el mes de mayo ha sido lo más importante para nosotros porque es donde se concentra la mayor parte de carreras y carreras a nivel vasco y nacional, ¿no? El traspaso de la Vuelta a España también, el año pasado que se puso en mayo, pues aún concentraba más todo ese, vamos a decir, pico de forma, todo ese, ¿no? Importancia. Y bueno, pues al final las líneas generales también van a seguir por ahí. Es evidente, y repito, que desde el principio tenemos que empezar muy bien. Eso, vamos, es muy importante porque al final la gente lo ve, los organizadores le ven y para mayo está muy bien hacerlo bien, pero si hacemos febrero y marzo bien, ya iremos también con más tranquilidad durante el año. ¿Sabe? Entonces, pues bueno, a pesar de que en mayo se concentran muchas carreras, Vuelta, Itzulia, Burgos, la clásica de Durango, de Navarra, Eibar, Andalucía, un montón de carreras. Ya te digo que enero, febrero, que este año además empezamos antes con la Challenge de Sí. Mallorca, la tercera semana de enero, pues ya tenemos que empezar enchufados. Y precisamente de toda la trayectoria, ya solo terminamos aquí a nivel deportivo, de toda esa trayectoria de acabar en el UCI World Tour, ¿cuál es el objetivo de 2024? Si tuvieses que poner un Laboral Cucha tienes de objetivo para 2024, ¿qué sería?
O sea, si das Ha una frase sido feo, ¿eh? de titular, no sé, pues oye, pues sin dar datos objetivos, pues no me gusta dar tantos datos objetivos, sigue con su línea ascendente exponencial, por decirlo de alguna forma. Muy bien. Ya está. Ya tenemos titular, ¿ves? Ahí está. Y ahora un poquito, ya para terminar, un poquito para conocer más la dirección de un equipo, porque al fin y al cabo hablamos, siempre que hablamos con un director, y seguro que todo el mundo que ve estos vídeos, pues ve a Machín, por ejemplo, que es tal vez uno de los directores que más atiende a prensa del World Tour, siempre vemos una especie de sponsor de un proyecto, o tal vez la persona que representa un proyecto, que también, sin ninguna duda, es uno de los objetivos que tiene un director. Pero por decirle a la gente que esté viendo el vídeo, ¿qué es lo más duro de ser director de un equipo? Porque siempre vemos la parte de atender a la prensa, la parte de apoyar al corredor, la parte de la celebración de las victorias, pero hay partes, seguramente hay partes duras de ser director de un equipo. Pues no sé, no sé te diría decir. Ah, pero eso es bueno, ¿Qué eso fue? significa que va bien el equipo. Sí, 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 no. A ver, hay mucha gente que, por ejemplo, pues pasar 160 días fuera de casa le cuesta mucho. Es obvio, pero a mí no. Por ejemplo, pues no me cuesta. A día de hoy, igual dentro de 10 años te digo, joder, ya es verdad también, ojo. Pero no sé, luego, por ejemplo, el trato con las corredoras me gusta mucho, la gestión personal me gusta muchísimo, gestión de grupo. Cuando voy en el coche, la adrenalina que siento es muy buena. Cuando las cosas no salen, tienes tu rato malo, eso sí, tu rato malo, pero enseguida digo, venga, borrón y a construir. O sea, esto hay que construir, porque si entras ahí en un bucle negativo, no sales, al final lo que contagias es negatividad y para nada. O sea, pueden salir las cosas mal, podemos enfadarnos, podemos decir muchas cosas, pero creo que el enfado debe ser muy corto, debe ser muy preciso y enseguida construir. Entonces, pues no te sé decir así cosas malas, malas, malas que Eso puede está haber, bien. no sé. Eso está muy bien. Y de una Sí. de las cosas que nosotros vemos más difícil desde fuera, sobre todo prensa, que nos encanta hacer ciclismo ficción y decir lo que se ha dicho en el coche, lo que el coche le ha dicho a las corredoras, eso nos encanta, pues básicamente también porque somos prensa y al fin y al cabo nos tienen que leer. ¿Alguna decisión difícil que hayas tenido que tomar en el coche? Sí, sí, siempre son algunas complicadas, siempre son algunas complicadas, incluso hay momentos que te hacen dudar mucho. Pero claro, intentas tener un plan de carrera lo más específico posible, lo más claro posible, que cada una de las corredoras sepan lo que tengan que hacer y en función de ello se toma la decisión. Y yo les digo, además, muchas veces, es decir, yo habrá momentos en el cual no puedo decidir. No puedo decidir porque no tengo la información correcta. Es decir, si hay algún corte, si por radio vuelta, por lo que sea, no han informado todavía, o incluso la corredora X que íbamos a disputar con ella no se encuentra bien y hablando entre ellas deciden que otra está mejor, pues al final a veces deciden ellas porque yo no estoy en sus cuerpos y yo les digo eso. O sea, al final tampoco quiero formar robots porque de esa forma no desarrollarían todo su talento. No desarrollarían todo su talento. Entonces, intento dar las directrices generales, puntos concretos, pero el matiz final lo tienen que dar ellas muchas veces, muchas veces. Entonces, eh, por eso digo que al final las decisiones que puedo tomar son decisiones que sé y con la información que tengo. Y hay otras que digo, no puedo tomar esas decisiones. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Sí. Siempre que tengan clara ellos lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, no nos irá tan mal. Y sobre ese plan de carrera que estabas hablando, ¿cómo haces el plan de carrera? ¿Lo haces tú solo, con el equipo, con las corredoras? ¿El plan de carrera es algo que se tiene prefijado? ¿Se habla antes de carrera? Sí, sí, sí. El plan de carrera al final se basa, yo digo, en dos grandes conceptos, ¿no? Estudiar el recorrido, estudiar profundo, al máximo el recorrido, y luego la participación, ¿vale? Y en función del recorrido y la participación, por supuesto, evidentemente, sabiendo qué corredores llevamos nosotros y en qué condiciones vienen,
pues ya empezamos a replantear. ¿Eh? Normalmente lo hago yo en un, vamos a decir, no sé, 80%, ¿vale? Por decirlo un porcentaje, y un 20% les puedo dejar, evidentemente que, bueno, pues discutimos, si alguna tiene alguna pregunta, si alguna lo ve algo donde podemos hacer de otra cosa distinta. O sea, al final se abre un poco al debate para que ellas también y el grupo lo interiorice perfectamente, porque si yo aquí hablo al 100%, todos dicen sí, 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 el mensaje no se capta igual, no se capta igual. Entonces siempre dejo espacio para ellas que debatan, que digan lo que piensan. Yo puedo estar equivocado perfectamente, o sea, vamos, uno más, y igual me pueden dar, evidentemente, una pista donde yo no me había fijado. Entonces, pues bueno, es una cosa que lo preparo yo en su mayor tiempo, porque al final estudio yo muchísimo el recorrido y luego comparto con ellas para detallar al final los últimos flecos del plan. Qué bueno. Y por terminar, de verdad, la penúltima, que nunca la última, ¿qué es lo mejor de, Sí. qué es lo mejor de ser director? Porque te he dicho que es lo más difícil. Me gustaría siempre acabar con algo de esa buena. ¿Qué es lo mejor que te ha dado el ciclismo siendo director y en tu trayectoria? Pues conocer a gente, Mm. conocer a personas, conocer a corredoras, conocer eh, auxiliares, conocer gente que trabaja por el ciclismo, o sea, la gente que rodea el ciclismo, pues es lo mejor, para mí sí, para mí sí. Qué bueno. Y ya si es la última, siempre la hago en mi entrevista. ¿Qué te gustaría haberle dicho al público o a la gente que vea este vídeo o la gente que esté viendo la entrevista que yo no te haya preguntado? Algo que tú quieras decir o alguna pregunta que yo no te he hecho o que incluso en las entrevistas que has tenido antes nunca te han hecho y siempre te quedas con un... Joder, ¿por qué siempre me preguntan lo mismo y no me preguntan esto? Jo, pues no sé, no sé. No, yo diría, por ejemplo, a la gente que vaya a escuchar esto, vaya a ver esto, que muchas gracias por estar ahí, que sois parte de este ciclismo, de este ciclismo femenino que está ascendiendo, está creciendo y que, bueno, pues que intentemos que se unan más gente y que las que estén, pues se puedan enganchar más todavía, si cabe. Como tú no has tenido la última pregunta, lo siento, pero esta es la pregunta que yo sí, sí haría o que sí me gusta hacer a vosotros que sois más cabeza visible del ciclismo femenino. ¿Qué le recriminaría a la prensa, a mí, como prensa, para que el ciclismo femenino pueda crecer un poco más? ¿Qué ayuda o qué echáis de menos dentro de la prensa para que podáis crecer más como cuota en el ciclismo femenino? Pues no sé, al final yo creo que es, o sea, visibilidad, siempre se ha hablado de ello, ¿eh? O sea, no es una cosa sencilla, no hay que hacer mucho más, sino que esta propia entrevista, o sea, ya es parte de todo esto. Cosas que podéis ir sacando, tanto artículos, entrevistas, podcast, pues todo el trabajo de la televisión, que hoy en día ya se ve muchísimo por la tele. O sea, todo eso, vamos, es oro, oro puro para el ciclismo femenino. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay que reinventar la rueda, solo hay que hacerla rodar, No, que no se está haciendo y con eso sería suficiente. Oye, pues yo muchísimas gracias. No quería robarte mucho más tiempo, media horita. Muchas gracias por estar aquí en el ratito que tenemos nosotros, también de una manera modesta como medio, para darle voz al fin y al cabo a los proyectos que creemos que son importantes. Y vosotros yo diría que soy el proyecto más importante dentro del ciclismo femenino español, como proyecto 100% español, sin desmerecer a nadie, pero creo que estáis trabajando, haciendo un trabajo muy bonito desde la base, muy bueno siempre sin olvidar los fundamentos y las bases que habéis marcado y haciendo crecer un proyecto que desde fuera, la verdad es que para nosotros es un orgullo como ciclismo español poder defenderlo y poder darle voz desde nuestro canal. Así que nada, muchas gracias y espero que nos veamos en la carretera la semana, perdona, el año que viene porque queremos cubrir lo máximo posible el calendario femenino español. vale, pues un placer estar contigo y muchas gracias por este tiempo.